Te damos gracias, Señor. Oh Señor, sentimos tu presencia, la unción de tu Santo Espíritu. Sentimos, Padre mío, cómo tu gloria, oh mi Dios, está cayendo en este lugar. Oh Padre Santo, gracias, mi Dios, porque tú hoy, mi Dios, nos has prometido estar con nosotros siempre. Has prometido de derramar de tu Espíritu en el medio de tu pueblo, en el medio de tu iglesia, Padre, y este día no es la excepción. No es la excepción, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque necesitamos, Padre Celestial, esa unción, mi Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu. Necesitamos, Padre mío, conectarnos contigo, Señor. Y, oh, Padre Celestial, necesitamos, oh, Padre Celestial, esa lluvia divina, Señor, del cielo. Por ello, gracias te damos, Padre. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra, mi Dios. Y queremos, mi Dios, tener, oh mi Dios, oídos para oír y entendimiento para entender, Padre. Pero sabemos, Padre, que muchos de los que estamos acá venimos con problemas, con dificultades, con cargas. Padre Santo, estamos pasando por alguna tragedia, oh Señor, y oh Padre Celestial, el dolor, Padre mío, la angustia, la preocupación, Señor, están, oh Padre mío, tomando control de nuestras mentes y no nos dejan, Padre, concentrarnos. Por ello, este día pido que tu Santo Espíritu sea, mi Dios, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos miran, mi Dios, a través de los medios de comunicación, y podamos, Padre Celestial, este día conectarnos contigo. Que, oh Padre mío, podamos escuchar tu voz, Padre. Que, oh Señor, no solamente escucharla, sino obedecerla. Oh Padre mío, aplicarla a nuestras vidas y vivir conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Ahora, Señor, enos aquí la iglesia, tus siervos necesitan oír de ti. Habla, mi Dios, que nosotros escuchamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Me da mucho gusto ver que están acá este día en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios y vamos a estudiar de los versículos 17 al 24, donde vamos a estar estudiando esta mañana. Y sobre todas las cosas, queremos honrar a Dios en todo y con todo, ¿no? En todas las cosas. Para nosotros es lo más importante, honrar al Señor. Pero antes de comenzar a orar, antes de comenzar a estudiar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ustedes creen que pasa cuando oramos? Hay personas que me dicen a mí, bueno, nada, porque yo he estado orando a Dios por mucho tiempo. Pero quiero que sepas que sí pasa algo cuando tú estás orando. La semana pasada les pedí, ya llevo 2 semanas pidiéndoles a ustedes que continuemos intercediendo por la situación en Ucrania. Que oremos por ese pueblo que está en estos momentos viviendo una horrible etapa de sus vidas. Las mujeres y los niños están abandonando el país y los hombres se están quedando atrás para defender su territorio. Y una de las cosas que nos piden a nosotros es oración. Es oración. Esta semana, por más o menos el viernes, la hermana Paola me mandó un mensaje. Y es un mensaje donde nos habla acerca de los milagros que Dios está haciendo en Ucrania. Testimonios de la gloria de Dios, del poder de Dios. De cómo los soldados que han estado a punto de ser abatidos por los soldados rusos han parado y han clamado a Dios y han visto la gloria de Dios derramarse en ese lugar, destruyendo aquellos ejércitos, el ejército que está delante de ellos y arrasándolos y dejándolos completamente destruidos. No solamente eso, sino que podemos ver en las Sagradas Escrituras que Dios no necesita un ejército para intervenir a favor de aquellos que claman a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo estoy ahí, dice, para auxiliarte.
De igual dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice, son pensamientos de bien y no de mal. Por ello, iglesia, este día quiero instarte de verdad. Quiero pedirte, quiero suplicarte, rogarte. Oremos, sigamos orando. Sigamos intercediendo, no solamente, hermanos, por la situación en Ucrania, sino por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por la situación que se está viviendo alrededor nuestro. Lo único, hermanos, que puede de verdad dar la vuelta a la situación en la cual nos encontramos en este momento es la oración. Es la oración, porque cuando el pueblo clama, Dios escucha. Y cuando Dios escucha, Dios atiende las oraciones de sus hijos. Y ahí está ahí para ayudarles. Todos los sábados a las 8 de la mañana, si puedes, ven, sé parte de nuestro tiempo de oración. Pero si no puedes, igual pon tu teléfono, tu alarma en tu teléfono. Todos los días a las 3:30 de la tarde, nosotros, la iglesia, nos unimos aquí a orar y a interceder por la necesidad de nuestras familias, del pueblo, de la iglesia y de los enfermos, etcétera, etcétera. Así es de que te insto a que te unas a nosotros. Gloria a Dios por ello. Hermanos, hoy es nuestro día de Santa Cena también, para que ya de antemano vayas preparando tu corazón. La Escritura dice que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, dice que juicio acarrea para sí mismo. Lo que quiere decir es que ya desde ahora, desde este momento, pídele al Señor que te muestre en tu corazón en donde hay iniquidad. Y si no estás bien con el Señor, es tiempo de decirle al Señor, perdóname. El único que toma, perdóname, Señor, y prepárame para recibir los elementos que es el pan y el vino. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sin más ni menos, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Vamos a estudiar de los versículos 17 al 24. Y he titulado este mensaje, Sirve a Dios como Dios te llamó. Sirve a Dios como Dios te llamó. Una de las cosas que podemos ver en la iglesia específicamente es la cadencia de servir, de siervos, de personas que tengan el deseo de servir a Dios, ¿no? De ser parte de la obra del Señor. Le preguntaba yo a una persona, ¿en qué área de la iglesia sirves tú? Dice, bueno, llevo 30 años de ser cristiano. Le digo, no, un momento. No te pregunté cuánto tiempo tienes de ser cristiano, te pregunté en qué área de la iglesia sirves tú. Es muy distinto ser cristiano a servir al Señor, muy diferente. Por ello es que servir a Dios, hermanos, es una evidencia de la obra transformadora que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, está haciendo en nuestros corazones. Cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios, Y ese don que ha recibido de parte de Dios es para el servicio del cuerpo de Cristo. Somos un organismo, ¿no? Mi cuerpo, para que pueda funcionar, mis manos tienen que ser usadas, mis pies tienen que ser usados, mis ojos tienen que ser usados, mi boca tiene que ser usada, mis oídos tienen que trabajar todos en conjunto, pero cada uno de nosotros tiene un don distinto. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado ese don. El hermano Juan Díaz, que está acá, nos dijo una vez que teníamos una reunión de líderes, dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. O sea, tan simple como eso, ¿no? Por ello es que tenemos que servir a Dios, ¿no? Sirve a Dios como Dios te llamó. ¿Por qué razón el tema? Porque la semana pasada estuvimos tocando el tema del consejo de un hombre de Dios. Miramos cómo el apóstol Pablo habló a los solteros, habló también a los casados y habló a los casados que estaban unidos en yugo desigual. Aquellos que eran cristianos y el cónyuge no era cristiano. Y muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar a cierto nivel de santidad para entonces poder ser parte de la obra de Dios dentro de la iglesia. Pero quiero que sepas que esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nunca vamos a alcanzar un nivel de santidad digno de ser siervos de Dios.
No lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Por el hecho de que por más que tratemos nosotros llegar a un nivel de santidad, cada vez que des un paso para adelante, el enemigo te va a hacer retroceder 2. Pero nosotros no servimos por quienes somos. Servimos a quien amamos. Servimos al Señor. Servimos a Dios. Por ello es que es muy importante entender esto, entender el tema del mensaje de hoy. Si no lo entendemos, entonces, hermanos, vamos a perdernos literalmente lo que Dios nos dio este día para nosotros, para nuestro crecer y nuestro caminar con el Señor. ¿Estamos? Gloria a Dios. Bueno, para entrar en contexto, como ya les dije, la semana pasada tocamos el tema, el consejo de un hombre de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de aquellos hombres y mujeres que vienen a nuestro alrededor y nos hablan de una forma que nos hacen entender la verdad, nos hacen ver las cosas con los ojos de Dios. Les decía yo a ustedes, yo extraño mucho a mi suegro. Literalmente lo extraño muchísimo. Porque era un hombre con el cual yo podía hablar y todas nuestras conversaciones terminaban en oración. Hablándome a mí acerca de lo que yo debía de hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que me acomodara a mí, no, conforme a la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos familia aquí dentro de la iglesia, hermanos en Cristo, que si tú vienes a ellos y abres tu corazón y les dices a ellos, mira, estoy pasando por esta situación, van a tener la misma conversación, te van a escuchar. Y al final de la conversación vamos a terminar con una oración. Vamos a pedir a Dios su santa y perfecta voluntad en tu vida, que abra el corazón de Dios para tu persona y que sea Él el que guíe tus pasos y alumbre tu camino en todo tiempo. Así es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de servir. Lo que nos lleva a nuestro primer punto es servir a Dios en el estado que te llamó. Servir a Dios en el estado que te llamó. Es muy importante entender eso. Porque muchas veces dice el soltero, ya cuando me case entonces voy a ir a la iglesia y voy a servir a Dios. Y dice el casado, ¿sabes qué? Cuando yo me deshaga de mi cónyuge es que voy a poder ir a la iglesia porque no me deja ir a la iglesia. Y dice el que tiene un matrimonio mixto, ¿sabes qué? El esposo que tengo no me deja ir a la iglesia. Cosas así, ¿no? No, dice el Señor acá que nosotros tenemos que servir a Dios en el estado en el cual Él nos llamó. Soltero como soltero, casado como casado. Un matrimonio mixto, en esas condiciones de la misma manera lo tenemos que hacer. En el versículo 17, escucha. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El apóstol Pablo lo hace personal. Como puedes ver, dice acá, pero cada uno, hablándonos a manera personal, pero cada uno como el Señor le repartió, quiere decir que a cada uno de nosotros Dios nos dio un don. Todos tenemos un don, porque Dios nos repartió a nosotros un don. Y como Dios llamó a cada uno, dice, así haga. O sea, así sirva al Señor. Y eso es lo que yo hago, y eso es lo que yo ordeno, no solamente aquí a ustedes en esta oportunidad, sino a todas las iglesias a las cuales yo voy y todas las iglesias a las cuales yo he plantado, ha sido siempre mi lema. O sea, les he instruido a ellos a hacer lo mismo, a servir a Dios en las condiciones en las cuales ellos se encuentran. Hay personas que dicen, la vocación celestial no anula nuestra vocación terrenal. No la anula. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un don. Quizá tú eres electricista y nos hace falta alguien que cambie los bombillos en la iglesia. Estás sirviendo en la casa de Dios. Quizá tú eres plomero y ¿sabes qué? Se nos han tupido los drenajes de los baños. Entonces, tú estás sirviendo en la casa de Dios en esa área. Quizá tú seas de esas personas que
Alguien te llama y te dice, ay, estoy en estos momentos pasando hambre porque no tengo nada que comer. Y al instante tú llamas a la tienda de o al supermercado y haces una orden y se la mandas a esa persona. ¿Por qué? Porque tienes el don de dar, de servir en esa área. Pero cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tiene un don diferente. Así es de que en 1 Corintios 7:7 nos dice el apóstol Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, yo tengo mi don y yo voy a servir a Dios con lo que Dios me ha dado. Emorio tiene su don, el don de él es la música. El don de Marcos es la música. El don del hermano Francisco, no sé cuál sea el de él, pero pronto lo vamos a conocer. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un don distinto. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don y ese don tiene que ser usado ¿para qué? Tiene que ser usado para Dios. Para Dios. O sea que el énfasis de Pablo es que los creyentes permanezcan como se encuentran. Como se encuentran, hermanos. Tenemos que trabajar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y de acuerdo a la condición social en la cual nosotros nos encontramos. Si eres soltero, tienes que trabajar porque trabajas para el Señor, servir al Señor. Si eres casado, tienes que servir al Señor dentro de tu matrimonio y en la iglesia si es posible. Y así sucesivamente. Lo que nos lleva al versículo 18 dice, fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué dice circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. El tema de la circuncisión era un tema muy debatido entre los griegos y los judíos. Y en la iglesia entraron los judaizantes. Y los judaizantes comenzaron a hablar a los cristianos que se acababan de convertir, que eran de descendencia griega o romana, y les dijeron a ellos, es muy hermoso lo que ustedes han hecho, el hecho de que hayan tomado un paso de fe y hayan invitado a Jesús a ser Señor de sus vidas. Es maravilloso ese acto por el hecho de que ahora ustedes se han acercado a Dios, pero les falta algo. Les falta algo. Les hace falta circuncidarse. Y cuando ustedes se circunciden y guarden la ley de Moisés, entonces van a tener la seguridad de la vida eterna. Y el apóstol Pablo lo contradice. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, dice, no se circuncide. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, el pacto de la circuncisión fue dado a Abraham, fue dado a Israel. Fue dado a Israel. Y fue practicado y aún es practicado hasta el día de hoy, específicamente dentro de los judíos ortodoxos. Por ello es que es importante entender el contexto y saber de dónde viene este tema y por qué razón es que los judaizantes han llegado a la ciudad de Corinto y les han exigido a ellos que ahora, para poder tener el favor de Dios, tienen que circuncidarse. En Génesis capítulo 17, versículo 10, Génesis 17, 10 dice, este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Los lectores de la carta, como puedes ver, eran de descendencia griega. Y a razón de ello,
querían consultar con Pablo. Pablo, ahora han venido estos hombres de la ciudad de Jerusalén. Claro, Jerusalén es donde nuestro Señor Jesús murió. Judíos fueron a los cuales Dios envió al Salvador. Oye, necesitamos saber si lo que ellos nos enseñan es correcto. Y el apóstol Pablo inmediatamente contesta la carta y contradice las enseñanzas de ellos. Contradice las enseñanzas de ellos. Lo que nos lleva, hermanos, a los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Desafortunadamente, en los días en los cuales estamos viviendo, hermanos, se han levantado muchas falsas doctrinas. Muchas falsas doctrinas, las cuales usan la Biblia para su propio beneficio y no para la enseñanza del pueblo de Dios. Sacan los versículos y los tuercen para entonces poder hacer conforme a lo que ellos creen conveniente, y de esa manera manipulan al pueblo de Dios. Manipulan al pueblo de Dios. La Escritura nos dice: mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y dice el Señor en su palabra que más bien le fuera al que hace caer a uno de sus pequeñitos atarse una piedra de molino al cuello y tirarse en el fondo del mar. O sea, cuando nosotros, hermanos, somos piedra de tropiezo y llevamos a las personas fuera de la voluntad de Dios, los desviamos de la verdad, los desviamos de la palabra de Dios, estamos nosotros yendo en contra de lo establecido por el Señor, y mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Es mejor atarnos una piedra de molino al cuello y tirarnos al fondo del mar, porque lo que nos espera a nosotros por haber hecho fallar, por haber hecho caer a uno de los cuales o por los cuales el Señor ha dado su vida, hermanos, es una cosa que no se la deseamos a nadie. Tenemos un ejemplo de ello en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, la Escritura nos habla acerca de los hijos de Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, enseñanzas erróneas, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, si lo miras desde la perspectiva de los días de hoy, diría la gente: qué bonito mensaje, qué motivador, qué animador, wow, qué manera de hablar, qué manera de expresarte, wow, qué cosa, qué unción del Señor. Pero fueron puras palabras que te motivaron, pero nada te enseñó. Y al final del día fue todo fuego extraño. Fuego extraño. Ahora dirás tú: bueno, pero estas iglesias están rebosando, no tienen espacio para la tanta gente que viene a ellos. Sí, porque dice la Escritura que en los últimos días a muchos les dará comezón de ¿qué? Comezón de oír fábulas y enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios. Para nosotros es muy importante mantenernos en la verdad. Mantenernos en la verdad, seguir lo establecido en las Sagradas Escrituras conforme a cómo Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo y se lo dio a cada autor de los libros. Por ello, hermanos, tus obras y mis obras que hacemos para Dios, si no son conforme a la voluntad de Dios, no son buenas para nada. No sirven para nada. Tenemos que servir a Dios con el corazón correcto. Servir a Dios de la manera en la cual Él lo ha establecido, no en la manera en la cual yo lo he establecido. Yo les he dicho a ustedes muchísimas veces, hermanos, esta no es mi iglesia. Ustedes no son mis ovejas.
Yo no les compré a ustedes con mi propia sangre. Ustedes son la iglesia de Cristo. Ustedes fueron comprados por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Yo soy un siervo, un consiervo con ustedes. Y de igual forma, como ustedes tienen que darle cuentas a Dios, yo también tengo que darle cuentas al Señor. Por ello, nunca me tengan a mí en un pedestal, nunca. Jamás. Porque soy tan pecador como el más vil de los pecadores. Necesito diariamente la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Diariamente necesito que su Espíritu trabaje en mi vida y que el deseo de conocerle a Él, hermanos, hierva en mi corazón. De la misma manera que lo deseo para cada uno de ustedes. En el versículo 19, la circuncisión nada es. Volviendo al tema de la circuncisión, dice la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, ¿de qué te sirve a ti escalar una montaña de 10,000 pies y creer que porque llegaste a la cima te has ganado el favor de Dios? ¿De qué te sirve a ti hacer ciertos sacrificios donde tienes que caminar 1 kilómetro de rodillas, llegar al altar con las rodillas sangrando y no tienes una relación íntima y personal con Dios? Y no estás guardando los mandamientos de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. De nada, dice el apóstol Pablo. O sea, la circuncisión es una marca externa. Eso es lo que es la circuncisión. Es una marca externa que el pueblo de Israel llevaba con ellos. ¿Por qué? Porque ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Es una marca externa diciendo, nosotros somos judíos, somos del pueblo de Dios. Y tú decir, yo me voy a circuncidar porque el hecho de, al hacerlo ahora entonces también me estoy identificando con la nación de Israel y como pueblo de Dios. Pero en sí, dice el apóstol Pablo, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Lo que realmente vale y cuenta ante los ojos de Dios es guardar los mandamientos de Dios. El mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 2. Les dice a ellos, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Continúa hablando ahí a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 15, donde dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. ¿Qué es una nueva creación? ¿No dice la Escritura acaso que cuando tú abres tu corazón a Cristo, naces de nuevo? ¿No dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz admirable? ¿No le dijo acaso Jesús a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios? O sea, el momento, hermano, hermana, cuando tú abres tu corazón a Jesús y le dices, Señor, sé Señor de mi vida. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. De ese momento en adelante, vienes a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, Él entró en nuestro corazón. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Así que de nada vale la circuncisión, de nada vale la incircuncisión. Lo que cuenta ante los ojos de Dios, iglesia, es guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 22, versículo 34? Mateo 22, 34. Tenemos un encuentro con Jesús y los fariseos. Y dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entendamos, iglesia, este día. El mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios más importantes para nosotros son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que realmente vale y cuenta delante de Dios. Que tú te marques externamente para decir soy hijo de Dios no tiene ningún valor. Pero que tú demuestres tu amor por los demás. Que tú vayas una milla extra por tal de ayudar a tu vecino, o a tu vecina, o a tu hermano, o a tu hermana, o a tu compañero de trabajo. Eso, hermanos, es lo que hace la diferencia. Si en tu trabajo, en vez de quejarte, les dices a ellos, no importa lo que tengamos que hacer, hagámoslo. No importa qué tiempo va a tomar, hagámoslo. Y si siempre tienes esa actitud positiva, si siempre tienes ese deseo de agradar a los demás, es ahí donde las personas te van a decir a ti, oye, tú eres diferente. Si es verdad, eres diferente porque Cristo vive en ti. Y ahora lo que te identifica a ti como un hijo de Dios es que el hecho de que amas a los demás, no importando su condición o quienes sean ellos. Así es de que la exhortación para nosotros este día es servir a Dios en el estado en el que nos llamó. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto número 2, servir a Dios quedándonos en el estado que fuimos llamados. Quedándonos. ¿Por qué, hermanos, es que tenemos que servir a Dios en el estado en el cual nos tenemos que quedar, en el cual fuimos llamados? ¿Recuerdan la semana pasada cómo le escribieron al apóstol Pablo y le dijeron al apóstol Pablo, hey, ¿sabes qué, Pablo? Ya ahora las parejas dentro de la iglesia no están unidos ellos como pareja, sino que se han propuesto separarse porque el separarse supuestamente les va a dar a ellos un nivel más alto de santidad. Y no había ¿qué? No había unión conyugal en la pareja. Y como no había esa unión, entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos ahora en este versículo 20 y 21, cuando dice cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. La palabra acá llamado, hermanos, es el hecho de que cuando Dios
nos trajo a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Y cuando viene a mí, dice Jesús, yo los hago salvos. O sea, yo los salvo. Y cuando fue llamado, ¿por quiénes fuimos nosotros llamados? Fuimos llamados por Dios. Todos los días, el mundo entero recibe un llamado de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí vemos el llamado, ¿no? Pero hay quienes hemos respondido al llamado y hay quienes no han respondido al llamado. En el libro de Apocalipsis nos dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y toco, dice. Y toco, o sea, Jesús está en la puerta de cada corazón, de cada persona y está tocando. Y dice él, si alguno me abre, dice, yo entro y ceno con él. Dentro de la cultura judía, el hecho de que tú invites a alguien y esa persona entre en tu hogar, automáticamente lo consideran familia. Lo consideran familia, son parte de su núcleo familiar. Ellos, a toda persona que le abren su puerta para que entre a cenar en su casa, de ese momento en adelante son ya familiares de ellos, los consideran familia. Y si tú le abres tu corazón a Jesús, dice que pasas a ser parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. Porque nos dice Juan 1:11, ¿no? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, o sea, a los que abrieron la puerta, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ello es que tenemos que servir a Dios, quedándonos en el estado en el cual fuimos nosotros llamados. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. En él se quede. Tenemos que servir a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no importa en qué condición estés o en qué estado te encuentres, estás llamado a servir a Dios. A servir a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, escucha lo que dice el apóstol Pedro acá. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como al enviado para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿En qué condición te encuentras? ¿Tienes un supervisor que te hace la vida de cuadritos? Bueno, pues la Escritura nos dice que tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que igual servirles, aunque sean difíciles de soportar. ¿Tienes un supervisor que es pero a buena onda? Hey, gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Y dile que no lo deje ir, porque si lo deja ir a lo mejor te viene uno más malo. Pero igual tienes que darle gracias al Señor. Tienes que darle gracias a Dios, porque eso es lo que nos ha llamado a hacer. Servir a Dios en cualquiera de las condiciones que nos encontremos. En el versículo 22 dice, porque en el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí hay todo un cuadro en la mente de Pablo. En el mundo antiguo le era posible a veces a un esclavo comprar su libertad con gran esfuerzo. El poco tiempo libre del que el esclavo disponía se encargaba de otras tareas y ganaba unas pocas monedas. El esclavo iba depositando cada monedita que ganara en el templo de algún dios. Cuando al cabo de los años
había reunido el precio total de su liberación en el templo, llevaba allí a su amo. El sacerdote le entregaba el dinero y entonces simbólicamente el esclavo pasaba a ser propiedad de aquel Dios. Por tanto, libre de servir a ningún hombre. Eso era lo que Pablo tenía en mente. El cristiano ha sido comprado por Cristo. Y por tanto, cualquiera que fuere su condición social es libre de todos los hombres porque es propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Por ello, es el llamado a servir a Dios quedándose en el estado en el cual nosotros fuimos llamados. En el cual fuimos llamados. Nosotros, hermanos, no tuvimos que hacer un ahorro y llevarlo al sacerdote y dárselo al sacerdote para luego traer a nuestro amo y decirle al sacerdote, págale por mi libertad, para luego yo pasar a ser esclavo de ese Dios, porque no tuvimos que hacer nada de eso, porque nuestro Dios, por su amor a nosotros y por su santa y perfecta voluntad, pagó nuestro precio. Pagó, hermano, la deuda que nosotros teníamos con el pecado. Derramó su sangre para liberarnos a nosotros. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Sirve a Dios porque por precio fuisteis comprado. Sirve a Dios porque por precio fuisteis comprado. Versículo 23 del capítulo 7. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Aquí cambia el apóstol Pablo de tú a vosotros, como te das cuenta. En el versículo 17 el mensaje era a nivel personal. Aquí es a nivel congregacional. ¿Por qué? Dice, porque ya que sois comprados todos por la sangre de Cristo. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y por ello es que tenemos que entender que por precio fuimos nosotros comprados. Dios pagó el precio para redimirnos a nosotros del pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, Dios, para podernos comprar a nosotros, tuvo que inmolar ¿a quién? A su Hijo Cristo Jesús. Para podernos redimir a nosotros de las garras del pecado. Pero la exhortación es no hacernos esclavos de los hombres, hermanos. La exhortación es no hacernos esclavos de los hombres. La exhortación es que no hagas caso a mi exhortación, no hagas caso a mi enseñanza, no hagas caso a la exhortación de ningún hombre, ni hagas caso a la enseñanza de ningún hombre, sino que hagas caso a la enseñanza de la palabra de Dios. Si yo abro mi boca, hermanos, y comienzo yo a enseñar a ustedes, fuera de este libro y traigo a ustedes conocimiento humano, ¿sabes qué? Sáquenme a patadas de aquí. De verdad se los pido. Porque me van a hacer un gran favor. Un gran favor es el que me van a hacer a mí, ustedes si hacen eso. Jesús lidió con esta situación. En el libro de Mateo capítulo 23 versículo 1. En Mateo 23 versículo 1 Jesús lidió con esta situación. Nos dice en Mateo 23 versículo 1, dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan
que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Continúa diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Jesús les dice a ellos, tienen ustedes 5 libros conocidos como el Pentateuco. Y cuando los escribas y fariseos abran el Pentateuco, abran el Antiguo Testamento y comiencen a ustedes a enseñarles la ley de Moisés, escuchen las palabras de ellos. Pongan atención a la enseñanza de ellos. Pero lo que no quiero que hagan es que ustedes adapten o hagan propias la interpretación de ellos que es contraria a la ley de Moisés. Porque para los 10 mandamientos, los fariseos y escribas sacaron 613 mandamientos para cumplir los 10 mandamientos. Cargas muy pesadas, mandamientos muy difíciles de cumplir. Tantos eran que dice Jesús acá, dice, ¿por qué? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos te dan mandamientos, te dan estatutos, te dan decretos y te dicen, haz, quita, pon y sigue esta enseñanza, pero ellos no siguen la enseñanza que enseñan. Y Jesús les dice a ellos como me dice a mi esposa a mí, hipócrita. Y así es. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy fácil, ¿sabes qué? Abrir la Biblia y decir a la gente qué hacer. Pero es muy diferente hacer lo que la Biblia nos dice a nosotros que hagamos. Por ello es importante entender que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ustedes no son de Pablo, no son de Cefas, no son de Apolos, ustedes son de Cristo. No se hagan esclavos de ningún hombre, ni sigan las enseñanzas de ningún hombre, sigan la enseñanza de Dios, las sagradas escrituras conforme fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y sigan la voluntad de Dios. Para terminar en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Cada uno, escucha, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. ¿En qué condición viniste a Cristo? ¿Casado, soltero, divorciado, vuelto a casar? No sé. Cada uno de nosotros, hermanos, fue llamado de diferente forma. No importa dónde estés. No importa en qué condición te encuentres. Si has hecho una confesión de fe y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, ¿sabes qué? Quédate en esa condición. Y no solamente quédate en esa condición, sino que sirve a Dios en esa condición. Sirve al Señor en esa condición. Así es de que, ¿cómo aplicamos estos versículos a nuestra vida? De los versículos 17 al 19, hermanos, somos llamados a servir a Dios en el estado en el cual Él nos llamó. Casado, soltero, divorciado, vuelto a casar, cada uno como Dios nos llamó. Pero tenemos que servir a Dios. Iglesia, servir a Dios es un fruto que tú das de lo que Dios ha hecho en tu vida. Créeme, lo que Dios no te llamó ni te salvó para calentar sillas. No era la voluntad de Dios el salvarte para calentar una silla. El Señor te llamó para su servicio. Usa el don que Dios te ha dado. Solamente tú lo conoces. No vas a saber cuál es tu don hasta que no comiences a trabajar en todos los distintos ministerios de la iglesia. En todos los distintos ministerios de la iglesia. Ahora, hay quien tiene 1, hay quien tiene 2, hay quien tiene 3, hay quien tiene 4, hay quien tiene todos los dones. Pero por lo menos tienes uno
Y ese uno hay que ponerlo ¿a qué? Hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar para el reino de Dios. De los versículos 20 al 22 somos llamados a servir a Dios quedándonos en el estado en el cual fuimos nosotros llamados. No cambies tu estado creyendo que si lo haces vas a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, ¿sabes qué? Si me divorcio y le echan el ojo a la hermana a otra hermana de la iglesia y dicen que espiritual, mi vida va a ser mucho mejor. No, cálmate los nervios. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Tienes que servir a Dios en el estado que te ha llamado. Y para terminar, de los versículos 23 al 24, somos llamados a servir a Dios porque por precio fuimos nosotros comprados. A ti no te costó nada, a mí no me costó nada, pero a Dios le costó todo. Dio su vida en rescate por la tuya. Por ello, hermanos, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, sirvamos en el reino de Dios. Toda esta semana, ora al Señor, porque la semana entrante, Dios mediante, vamos a tener una mesa de información en la parte de atrás. Si quieres ser ujier, si quieres ser maestro, si quieres ser músico, en lo que tú quieras trabajar, vamos a darte la oportunidad de servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno y maravilloso, Padre glorioso y precioso este día, te damos gracias porque, Señor, nos has, mi Dios, movido a nosotros el tapete este día, Señor. Y Padre mío, no solamente has puesto en nuestro corazón el hecho de que todos y cada uno de nosotros tiene un don, y todos y cada uno de nosotros tiene que ponerlo a trabajar. Porque, Padre Santo, podemos ver las señales que tú estás, mi Dios, al regresar a buscar a tu iglesia. Y Padre, cuando estemos delante de ti en gloria, ¿qué te vamos a presentar? ¿Qué, mi Dios, podemos ofrecer a ti? ¿Qué podemos decir que hicimos, Padre mío, aquí en la tierra, si ahora en estos momentos no estamos haciendo nada? Ayúdanos, Padre. Pon en nuestro corazón el querer juntamente con el hacer. Y, Padre mío, unánimes todos en un mismo espíritu. Padre Celestial, muéstranos en qué área te debemos servir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios.